Muy buenos días a todos los estudiantes del curso de literatura de cuarto grado. Vamos a iniciar esta primera sesión el día de hoy, 14 de abril del año 2021. Y vamos a iniciar esta primera sesión haciendo una especie de feedback de lo que vimos en la clase pasada. Entonces, por acá un momentico, vamos a retroceder porque vamos a hablar acerca de en el esquema evolutivo que quedamos en la clase pasada. Así que vamos a dar un breve tiempo para que los estudiantes vayan ingresando. Bien, por aquí hacemos ya el inicio de esta primera sesión, hoy 14 de abril, y estuvimos hablando en la clase pasada acerca del esquema evolutivo de la literatura universal. Iniciamos con el clasicismo oriental, que se ubica en el siglo XIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Vemos que las características de este tipo de movimiento literario era moralista y didáctica. Su estilo era exuberante, simbólico, místico. Había el despliegue de la fantasía y riquezas de imágenes. Y esto lo vemos aquí en estos libros que son los representantes por los hebreos, por la literatura hebrea tenemos la Biblia, por la literatura hindú tenemos el Valmiki, el Ramayana, el Yaksa, el Mahabharata, el Panchatantra, los Vedas, y por la cultura china tenemos a Confucio con Lao Tse. Por su parte, el clasicismo occidental pues se caracteriza por lo racional, lo realista, lo humanista, ese estilo sobrio, equilibrado, la armonía y perfección en el fondo y la forma. Y los representantes a través de la literatura griega, en Grecia es Homero a través de la Odisea o la Ilíada, Esquilo con Prometeo encadenado, a Sófocles, Edipo Rey, Esopo con fábulas, y en la literatura en la ciudad de Roma pues se da con Virgilio en el Eneida, y por Heraclo con Ovidio Séneca. O sea, son varios los que empiezan este auge de la literatura. Entonces, como te das cuenta, en la literatura oriental netamente se habla de la espiritualidad de Dios. Dios como soberano. Interesante, ¿verdad? Y por su parte, cuando hace el cambio al clasicismo occidental, pues te das cuenta que nos salimos un poquitico de la religión, ¿no? Pero en el medievalismo, las características vuelven a retomarse del clasicismo oriental, vuelve a ver la teocentricidad, Dios, hombre, hombre, Dios, 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 y ahí el influjo del catolicismo e islamismo. Surgen los cantares de gesta, y a partir de los autos sacramentales también surgen los dramas, las comedias y las farsas. Y se forman lenguas de romance, y en Francia tenemos como representante la canción de Roldán, en Alemania la canción de los Nibelungos, y en España el cantar del Music de González de Berceo. Seguimos en la siguiente hoja.
Entonces, una vez salido de esta época medieval, que es un vuelco grande, 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 pues comienza el llamado Renacimiento, donde ya no es Dios hombre, hombre Dios, Dios Dios, sino que ahora es hombre. El hombre como la inspiración del arte de este movimiento, y sus características son que es más humanista, pues la valoración del hombre en sí mismo es el factor importante dentro de ella. Había rebeldía espiritual, pues había culto a la naturaleza, el retorno de las reglas clásicas, lengua de remanses, y pasan a categorías ya literarias. Entonces nos lo encontramos en Italia con Torcuato Tasso, con Jerusalén libertada, con Maquiavelo el príncipe, con Ariosto, con Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio con el de Camerón. Y en Francia, un momentico muchachos que se me abrió la ventana de Zoom. Entonces, en Francia tenemos a Rabelais, Miguel de Montaigne, en España Garcilaso, en Inglaterra al famoso Shakespeare con Otelo, y en Portugal tenemos a Camões, las Luciadas. Entonces, como te das cuenta que en esta parte, pues hay cierto drama, ciertas, en la literatura, ¿no? Cierta inclinación a los pensares del hombre, y hace que en este momento del Renacimiento sea como el auge de la inspiración. Luego surge el movimiento barroco, y es que este movimiento, su característica es la oposición a las normas clásicas, ya no más, lo clásico ya está bueno. Ahora viene con una actitud un poco espiritual hacia la libertad en la creación, pues una extrema complejidad, tendencia a la exageración, y hay exaltación de los sentimientos y pasiones. Y entre sus obras tenemos a las de Thomas Hobbes, tenemos a Marini, tenemos a Góngora y a Cornell. Por acá pasamos al neoclasicismo, pues sus características son el resurgimiento del amor. Uy, ese amor divino. Y la admiración por las culturas griegas y romanas. Hay una búsqueda nuevamente de la perfección. Predominan la razón y la disciplina intelectual, pues la observación, el análisis y la crítica se prefieren a la imaginación. Y entre ellos destacan a Molière con El Tartufo, Jean Le Fontaine con Fábulas, Daniel Defoe, tenemos a Carlo Godini y a Tomás de Iriarte con Fábulas. Luego hacemos el paso a la corriente del romanticismo. Todas estas corrientes las vamos a ver a fondo en las próximas clases a medida de temas. El romanticismo, por su parte, es más subjetivo, pues hay variedad, libertad a las trabas neoclásicas, triunfo del sentimiento sobre la razón, el amor, puro amor, exaltación del individuo, gusto y, bueno, más que todo el gusto era por lo exótico, interés por la tradición medieval y los valores nacionales. Y entre los principales, pues tenemos a Víctor Hugo con Los Miserables, tenemos a Goethe, tenemos a Lord Byron, a Edgar Allan Poe, a Becker, a Jorge Isaac, tenemos a Domingo Faustino, a Balzac, a Flaubert, a Dostoyevsky, tenemos también, no los voy a mencionar todos, a Anton Chekhov, a Charles Dickens, tenemos a Benito Pérez, perdón, me inspiré tanto, hasta Domingo Faustino, me inspiré de aquí para Francia, para abajo, ellos son representantes del realismo. Y por su parte el realismo, pues ellos miran con objetividad, pues rechazan la fantasía, la imaginación, dicen que esos temas, por favor, están fuera de la realidad, buscan temas en lo inmediato, lo cotidiano y circunstancial, y se apoya en los datos de observación y el razonamiento. Cultivan más la novela,
Y entre ellos sí, se menciona a Balzac, a Flaubert, a Dostoyevsky, Anton, y también por último puedo mencionar a Charles Dickens. No los voy a mencionar a todos. Por su parte, una vez terminado esto, surge el simbolismo, pues el simbolismo tiene un antecedente al parnasianismo, pues su fuerza por lograr y comunicar el sentido musical con el lenguaje, por lo que se conoce aquí al señor Charles Baudelaire con Las Flores del Mal, que está dentro de los autores que ustedes debieron haber investigado cuál obra le pertenece a él. Esto está en la actividad número 1, quién es el autor de Las Flores del Mal y a qué género y subgénero pertenece. Una vez finalizado esto, inicia el modernismo. Y es que el modernismo tiene la búsqueda de la belleza absoluta y tiene fines preferentes, estéticos, gusto por lo exótico, por el posmodernismo. Y a simple vista, pues nos iniciamos con el vanguardismo, existencialismo y nos da paso a la época en que estamos ahorita, que es la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI, donde tenemos a los chicos llamados Ernesto Sábato, Julio Cortázar, García Márquez, Alejo, a Miguel Ángel Asturias, Juan Rufo, tenemos a Rómulo Gallegos, a Milán Kundera y otros personajes más. Todo este cuadro que les acabo de hacer mención, pues todo este cuadro lo vamos a desglosar en literatura de cuarto grado. Es decir, vamos a ver todas las corrientes, todas, hasta la última. Y como parte de la primera, tenemos la literatura clásica oriental con el libro más sagrado del mundo, la Biblia, en la literatura griega. Pues la literatura griega, mis queridos estudiantes, este tipo de literatura tuvo sus raíces en Mesopotamia, es decir, en la antigua Palestina. Y este tipo de literatura es de contenido de Dios y la vida. Su máximo exponente es la Biblia, llamado también libros del libro o las sagradas escrituras, donde hay revelación divina. Y las características de este tipo de literatura las vamos a ver a continuación. Y es que parte de sus características son obras sagradas de enseñanzas y normas de los pueblos judíos. Sus primeras obras están basadas en situaciones, sucesos o convivencias con Dios. Y también se dividen entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Si bien en las grandes ceremonias utilizan la Biblia como parte de los juramentos, pues es porque en ellos hay un libro que es como de sagrado, vamos a decir, lo más sagrado, lo que vamos a colocarlo así como un libro serio, al cual si tú juras por la Biblia, estás jurando de manera seria. Entonces, podemos dar otros aspectos de la literatura hebrea. Claro que sí, se dividen en dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo está conformado por los libros del Pentateuco. ¿Cuáles son? Los primeros 5 libros que hablan del origen. ¿Cuáles son esos 5 libros que hablan del origen? Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. También hay libros históricos, proféticos, sabiduría y hay poesía lírica. Pero ¿cómo que libros históricos? Claro que sí, muchos libros históricos. Los libros proféticos como los libros del profeta Isaías, que es el profeta mayor, libros de sabiduría como el del rey Salomón, el libro de los proverbios, poesía lírica en el libro de los cantares y muchas historias en los hechos, en las historias de Josué, Abraham. Y por su parte, el Nuevo Testamento, pues se encuentran los evangelios, que ya los conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También se encuentran las epístolas escritas también por Juan, por el apóstol Pablo, que son exposición de un hecho que está aconteciendo, es un problema que está aconteciendo y lo escriben a través de epístolas. Tal es el caso de lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto, pues había un problema allí y por eso es que se crean las epístolas. Luego tenemos acá la poesía lírica, que la podemos observar en el libro de los Cantares.
Pero también podemos ver algunos cánticos del rey David en el libro de los Salmos, el cual también hay oraciones escritas en verso, pero también en prosa. Recuerda que hay una diferencia entre ellas. Y bueno, dentro del Nuevo Testamento, aparte de que tenemos las epístolas, los hechos de los apóstoles, también tenemos el temido libro del Apocalipsis, el libro que es un libro simbólico de las visiones que tuvo el apóstol Juan acerca de los sufrimientos venideros para la humanidad. Ahora, todas estas visiones, todas estas inspiraciones fueron escritos y sus escritos fueron llevados a prosa, a versos, a métodos didácticos como lo que es las epístolas. Las epístolas son una forma didáctica que utilizaba el gran maestro para llevar una enseñanza. Así que puedes hojear cuando puedas la Biblia y te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es que la Biblia es un libro donde alberga también literatura hebrea, la literatura hebrea a través de sus escritos. Entonces, todo lo que te he dicho ahorita, toma los apuntes en tu cuaderno, manera de resumen, y te voy a dar un breve tiempo. Bien, y continuamos con esta sesión. Espero que hayas tomado tus apuntes porque seguimos aquí dentro de este maravilloso contenido de lo que es la Biblia. Así que, ¿qué piensas tú acerca de la Biblia? A ver. Muy bien, exacto. Entonces, vamos rápidamente a enlazarnos. Disculpen que yo tengo un poquito de dificultades con el internet, así que les pido un poquito de paciencia, por favor, ya que mi internet a veces se pone un poquito inestable. Bien, muchachos, te estoy presentando dificultades con el internet para que tengan noción de esta situación que estoy presentando. Tengo cierta dificultad con el internet.
Así que si me desconecto, pues vuélvanse a conectar. Entonces estábamos hablando de la literatura hebrea y es que ese cambio que se suscita en la Edad Media es lo que hace que haya un cambio y en ese cambio surgen nuevas leyes. Entonces da un paso a lo que es el Renacimiento. Y para ello hay unos periodos que lo estuvimos hablando en la clase pasada y vamos a ver si por aquí todavía los tengo presentes acerca de los periodos. Un momentico. Y que es que estos periodos, pues en el periodo 1, que es del año 950 a.C., pues se escribe la primera parte poética del Antiguo Testamento y se escribe el Pentateuco. ¿Sabes cuál es el Pentateuco? Los libros del Pentateuco son Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Entonces, en este primer periodo surge la función poética que se da en el Antiguo Testamento. En el periodo 2, que como lo ves aquí en la lámina, es 586 a.C., pues en este segundo periodo ocurren narraciones de Israel y Judá, los salmos y oráculos. Mis oráculos, sí, sabes que los oráculos, ellos podían predecir ciertas cosas del futuro. ¿Ves? No sé si sería ciencia cierta, algo verídico o solamente porque realmente estas personas estaban inspiradas y dentro de estas narraciones de Israel, ahí comienzan las narrativas de lo que es el pueblo de cuando va al desierto, esa historia que te han contado cuando Moisés abre el mar Rojo, lo divide en dos para que el pueblo pasara, pues ahí hay una narrativa de hechos interesantes que como por arte de magia, wow, Dios se mostraba bondadoso con ese rebaño. Para el tercer periodo, 165 a.C., pues en este tercer periodo se inicia el libro de los libros de Eclesiastés, Job, Proverbio, parte de los Salmos, y fue traducido al griego por eruditos judíos. Entonces, en este tercer periodo comienza la traducción por los eruditos, pero al griego, y se van creando los libros de Eclesiastés, que es un libro muy bonito, el libro de los Proverbios, que es el libro del rey Salomón, y el libro de los Salmos, que son de David, los cánticos. Hay hay mucha poesía dentro de este libro. Y libros de sabiduría. Ya aquí ahondamos en el periodo 4, de 135 después de Cristo, y es que este cuarto periodo, el Midrash, investiga y facilita la comprensión del Torah, que el Torah son los, más que todo las leyes que se establecen para los judíos, son las bases del judaísmo. Entonces, aquí se suscitan los temas teológicos y éticos, el cómo debe andar una persona que dice ser cristiana y deben aplicarse pues las leyes para lo que son los judíos, pues, o sea, lo que es el basamento del judaísmo. Ya para el quinto periodo, en el año 475 después de Cristo, el Talmud recoge las discusiones de los rabí, tradiciones y otros. El Talmud era otro libro sacramental que recolectaba todas esas cosas que se iban suscitando, pero más que todo arraigados hacia las tradiciones. En el sexto periodo, vamos a avanzar a la lámina. ...740 ya después de Cristo, pues en este periodo se suscitan las primeras narraciones donde se empieza a hablar ya un poquito de lo que es el antecesor de Jesús o los hechos que anteceden a Jesús y habla de la Pascua y se busca más que todo transmitir y conservar el texto hebreo.
Sin embargo, aquí empiezan las breves narraciones que, momentico, ok, comienzan las primeras narraciones de lo que es el Haggadah y la Masora, que son más que todo términos griegos y están conectadas con lo que es este tipo de narrativas, más que todo acontecimientos que se suscitaron en esa época y más que todo son en hebreo. Esto ya era para este pueblo. Entonces, igual, así como está el Haggadah, o también llamado Haggadah de Pascua, pues es uno de los textos más importantes y querido por la tradición judía, que da comienzo al inicio de la Pascua. Y en el periodo 7, dice Safar HaMirov, es un libro de los preceptos escrita por Maimonides que contiene los mandamientos. O sea, empieza a surgir no nada más el cristianismo neto, sino que eh, aunque se pudiese decir que no necesariamente no es necesariamente que vamos a decir que vamos a relatar la vida de Jesús. No, no necesariamente la vida de Jesús, sino que también se suscitan otros eventos más que no vayan a creer que el hecho de que Jesús aparezca en el Nuevo Testamento, todo va a ir centrado hacia él. Habían leyes que ya existían, había religiones que ya existían, y por tanto, pues, estos eventos, pues, se iban apuntando dentro de otros libros. Por acá tenemos el periodo 8, 1204, ya después de Cristo, que es el octavo periodo. Aquí comienza la poesía hebrea moderna, porque la primera poesía que estuvimos hablando era la del Antiguo Testamento, ya era como más métrica, más estilista, más delicada, mientras que la poesía, por su parte la poesía moderna ya era como más a los tiempos reales, a las cosas que se iban suscitando. Para el noveno periodo, que es de 1492, pues eh, se inicia lo que son los convenios filosóficos y éticos. Cuando ustedes vayan a cursar filosofía o si ya están cursando filosofía, se van a conseguir con parte de este contenido, pues la filosofía, mientras aquí acontecían unos hechos, por el otro lado se empezaron a dar auge de lo que es la filosofía y tienen el contraste. Entonces, por acá tenemos el periodo 10 de 1755 y tenemos lo que son, un momentico muchachos, disculpen el tiempo de aquí, se abrió, ok. Ay. En este periodo 9, pues surgen los tratados filosóficos y éticos que fueron sustituidos por escritos místicos. Y ya para el periodo 10, que es de 1755, pues escribieron obras en hebreo y en lenguas europeas. Es decir, que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se comienzan los nuevos auges de cambio. Recuérdate que, como te hice mención al comienzo de la clase, pues la Biblia, que en ella podemos conseguir literatura hebrea, ella hace un cambio en la Edad Media. Y este cambio que hace es para dar paso a qué? Al renacimiento. Porque recuerda que todo era Dios. Ya en el último periodo, que es el 12, que es el más interesante, pues vuelve el interés de temas profanos y por el hebreo hablado y escrito. Pues llega un momento de estos periodos en que hacen un desvío, se centran en otras cosas, pero vuelven a retomar y esto surge dentro de la evolución de la literatura. Hubo un momento en que Dios, el hombre, y de repente pasamos a otra corriente, volvemos a retomar la religión
pero ya con el Renacimiento pues cambia todo. Entonces, por acá tenemos las características de esta literatura hebrea, que también es parte interesante, pero no sin antes hacerte mención de los representantes. ¿Quiénes son los representantes de la literatura hebrea? Pues pueden apuntar en su cuaderno que son Isaías como profeta mayor, el cual predecía los acontecimientos venideros a la humanidad. Busquen el libro de Isaías para que ustedes vean que habla del que ha de venir. Era un libro del uno de los profetas mayores, pero un libro de predicciones a futuros. Luego tenemos el segundo representante, que es Josué, donde narra la política y la milicia. ¿Ves que no todo es Dios? Y tenemos a Dunash Ben Labrak, quien habla de poesía. Vamos a ver si lo tengo aquí en una de las láminas. Dunash, no, aquí tengo a Mose. Sin embargo, pueden anotar a Mose Modelson, o en su defecto pueden anotar a Dunash Ben Labrak, quien escribe poesía. Y tenemos a Shmuel Joseph Agnon, quien hace narraciones del pueblo de Israel y quien obtiene un premio Nobel por estas narrativas interesantes de esta parte de la literatura hebrea. En conclusión, podemos decir que, podemos decir que la literatura hebrea narra acontecimientos más que todo a nivel religioso, del que vendrá y del que vino. Del que vendrá porque en el Antiguo Testamento hacía mención del que venía, el que vendrá a gobernar, pero ya en el Nuevo Testamento habla del que ya llegó, de ese que anunciaban. Entonces, por acá, muchachos, vamos al libro. En la página 12, pues tenemos aquí varios aspectos interesantes que el libro de literatura hebrea para lo que es esta clase va a estar todo inspirado en ¿dónde? En la Biblia, que también es el llamado libro de los libros o sagradas escrituras. Y la Biblia es el libro más difundido a nivel mundial. ¿Quién no tiene una Biblia? Yo tenía estos días 5, ya las regalé. Porque tenía una que me habían regalado, la otra, y se me iban a malograr, y es mejor obsequiarla. Y los escritores, aquí como señala nuestro libro, fueron hombres comunes de todo nivel social. Entre los escritores habían personas que no vayas a creer porque era una época muy antiquísima. Quiere decir que no habían personas con conocimientos, claro. Tenemos a Mateo. ¿Quién era Mateo? Vamos a ver. ¿Quién era Mateo? ¿Qué profesión tenía Mateo? Es facilita. ¿Qué profesión tenía Mateo? No eran hombres tampoco que no sabían, eran hombres también preparados quienes escribieron también estos libros. Mateo escribió el libro de Mateo, obviamente, pero ¿quién era Mateo? ¿Será que Mateo era un vendepapa? Sin denigrar a nadie, ¿no? Aclaro esto, no estoy marginando a nadie. Pero estos hombres eran preparados. También estaba, entre los discípulos había uno que era pescador. Y también fue un hombre que también tuvo palabra, tuvo esa inspiración divina. A ver, ustedes como que no leen casi, ustedes como que se quedan dormidos en la iglesia. A ver, ¿quién era Mateo? Mientras ustedes me dan la respuesta, por aquí sigo leyendo. Entonces, dentro de los hombres más comunes, pues normales, eran personas normales, no eran seres celestiales, que fueron los que escribieron contenidos de la Biblia, también estaban médicos, sacerdotes, legisladores, poetas, había maestros, pescadores, agricultores, quienes escribieron bajo qué? Esa inspiración divina, esa musa que de repente le llegaba así, para escribir. Recuerden que Mateo era un recaudador de impuestos. Estén atentos a la clase porque estoy preguntando. Entonces, venimos acá un poquito, vamos a ahondar un poquito más para finalizar lo que es el tema de la literatura hebrea, porque vamos a dar paso a la literatura hindú.
pues decimos que netamente la literatura hebrea es una revelación divina para el hombre. Entonces, podemos decir que la literatura hebrea tiene un maravilloso libro llamado la Biblia, el cual se divide en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que también muchas personas de distintos oficios utilizaron esta inspiración divina para redactar cada libro que contiene el libro de los libros llamado la Biblia. Y con ella finalizamos este tipo de literatura hebrea. Si te preguntara en el examen final, ¿qué temas toca la literatura hebrea o cuál es el libro que representa la literatura hebrea? Pues ya sabes que es la Biblia. Ahora vamos a dar paso a la literatura hindú. Pues la literatura hindú, un momentico. Por su parte, la literatura hindú, pues es una de las más antiguas. Uy, antiquísima, 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 pero no podemos compararla nunca con la Biblia. Y es que la literatura es una de la hindú. Se estima que el primer registro surgió hace más de 4000 años en lo que hoy es la India y algunas regiones de Pakistán. También se le conoce como literatura sánscrita, porque la mayoría de las piezas están en sánscrito, que es el lenguaje antiguo constituido por varios tipos de escritura. Entonces, en la literatura hindú más que todo se habla de la sabiduría, la religión, el culto y las normas sociales. Estos temas fueron tratados a lo largo de los escritos. A todo iba el mismo contenido. Entonces, todos estos contenidos estaban depositados, así como en la Biblia, pero estaban depositados en un libro llamado Vedas, que significa verdad. Y estos se convirtieron en la base de la religión hindú. Entonces, los Vedas eran ¿qué? Los libros sagrados, los libros de la verdad, y dentro de ellos había poesía épica. Dentro de estos libros que tenía poesía épica, pues tenemos el Ramayana, que el Ramayana es un texto que más que todo habla de cuando Rama salvó a la India de amenazas catastróficas. Entonces, Rama sufre una serie de desventuras. Quien tiene la intención de salvar a su esposa, que está en manos de un demonio llamado Ravana. Entonces, más que todo narra son las desventuras de él, pero también de cómo él salvó la vida. Vamos a ver. Bueno, tengo estabilidad en mi internet hasta ahora. Tengo estabilidad en mi internet. De todas maneras, todo está contenido dentro de la literatura hindú, aquí en el libro. Lo que pasa es que estoy extrayendo del material adicional que tengo. Pero no tiene nada de otro mundo. Entonces, continúo. Por su parte tenemos el Mahabharata, que es el considerado como la segunda obra más larga de la literatura universal y contiene 200.000 versos, en la cual hay narraciones de mitos, consejos realizados en diferentes estilos, y también se puede decir que puede considerarse como una especie de Biblia para los hindúes. Ya después de esta etapa, pues se consolidó el periodo brahmánico, y comienza la transición entre los Vedas y la religión hindú. Entonces, dentro de estas corrientes, pues están las leyes de Manu, que es un libro en donde se señalan las principales normas de conducta. Recuérdense que para cada religión hay un libro que dice cómo debes comportarte tú. A ver, si por ejemplo eres testigo de Jehová, mormón, no sé, X religión, hay leyes, libros que te dicen cómo debes vestirte,
cómo debes dirigirte, qué debes hacer y qué no debes hacer. Yo sé que por lo menos te vas a identificar con alguna religión que acabo de mencionar porque eso es lo común. De repente ves que hay unas que cargan un atuendo en la cabeza, se cubren el cabello. De repente habrás visto las que usan las que usan las faldas largas, los vestidos largos, las que no se maquillan. Pero estos son, cada religión adopta sus propias leyes que ellos consideran que así deberían las personas vestirse o dirigirse en la vida. Entonces, por acá, muchachos, vamos a seguir bajando. Voy a utilizar el apuntador. Para la segunda sesión le amplío con el material ya a vista. Pues aquí tenemos algo interesante dentro de nuestro libro, que el Brahma es el principio universal, es un espíritu supremo, impersonal, existente por sí mismo, es lo absoluto. Entonces, las manifestaciones de la literatura hindú son los Vedas. Los Vedas son los libros de la verdad. También tenemos, como les hice mención, el Ramayana y el Mahabharata. Entonces, ahí dentro de estos tres libros, los Vedas, pues es el libro de la verdad, que es como la base, la que da la base después al hinduismo. Entonces, son un conjunto de textos en la que se expone la religión que profesaban los arios. Algo interesante dentro de este tipo de literatura, pues es que te das cuenta que si ves bien un poquitico el contenido, te darás cuenta que es muy distinto al de la Biblia. En la Biblia se hace mención a Dios, aquí estamos hablando de las desventuras de Ramá y de otros lenguajes, que es el sánscrito, por eso es que se le llama a veces libro sánscrito. Entonces, la palabra Veda significa también el saber sagrado y constituye por sí misma una literatura importante que comprende los textos primitivos de los tiempos. También tenemos que todos estos textos tienen en común la afirmación de que ellos representan un saber eterno. Es decir, también hay una inspiración divina. Entonces, los rishis y los transmitidos por las escuelas de los brahmanas y por algunas familias que poseen la exclusividad del conocimiento de la interpretación de estos textos. No todos pueden interpretar estos textos. Vamos a ver, si usted tuviera un libro de estos en sus manos, pues no pudiese entender lo que está escrito allí. Entonces, dentro de la poesía, literatura hindú, perdón, hay también géneros dramáticos. También se habla del Sukuntara, que es acerca de los escritos de esos guerreros, de esas tragedias. También hay narrativa india a través del Panchatantra, que es a través de las fábulas. Recuerda que las fábulas tienen un fin didáctico. Cuando vimos los géneros y los subgéneros de la literatura, vimos el género didáctico, y entre los géneros didácticos pues tenemos las fábulas que buscan esa enseñanza, porque las fábulas en sí, así como ese día ustedes hicieron mención de algunas, pues pasa a ser interesante, pues hay enseñanzas que dejar. Ahora bien, diferencias entre literatura hebrea y literatura de la India es enorme, porque allí sí podemos decir que los dioses, para empezar, son distintos. Vámonos por ahí. Y para continuar, vamos a señalar que los libros totalmente son diferentes. Hay religiones que mantienen, por ejemplo, la Biblia y a su traducción, a su manera, pero es la Biblia con los mismos libros, pero con ciertas frases arregladas a conveniencia. Pero en el libro de la sagrado de los hindú, pues no, nada que ver, es algo totalmente distinto. Entonces, muchachos,
Vamos a proceder a realizar la conexión a la segunda sesión de clase. Nos hemos pasado 4 minutos, pero vamos a conectarnos a la segunda sesión, así que ya pueden hacer la desconexión y los espero en la segunda sesión, por favor.